Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Se me ha dado por todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que os he anunciado. Y estad seguros que yo estoy siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos». Pueden tomar asiento. La epístola es del apóstol San Pablo a los romanos. Oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán impenetrables sus caminos. Porque ¿quién conoció los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero a Él para que pretenda ser recompensado? Puesto que de Él y por Él y en Él tienen ser todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El domingo de hoy se conoce con el nombre de Fiesta de la Santísima Trinidad. Esta fiesta vino a ubicarse dentro del ciclo litúrgico, del año litúrgico que estamos viviendo, una vez transcurridos todos los misterios precedentes, los misterios centrales de nuestra fe. El domingo pasado, recordemos, fue la fiesta de Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo a la Iglesia. Ahí se manifestó la tercera persona de la Santísima Trinidad. Anteriormente celebramos la fiesta de la resurrección, la glorificación de nuestro Señor, previo todo el camino de la cruz y la redención por medio de su muerte y después resurrección, en el que se manifiesta clarísimamente la persona, el Verbo encarnado, es decir, la segunda persona habitando aquí en la tierra, redimiéndonos. Y anteriormente también vimos la primera persona, en este caso, el Padre Celestial, especialmente al comienzo del año, en la época del Adviento. ¿Por qué en esa época? Porque en esa época, en las lecturas del tiempo, se nos habla de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y ahí se manifiesta justamente la persona de Dios, del Padre, del Creador, que se le atribuye especialmente esa función al Padre Celestial. Entonces, a lo largo de todo este ciclo que venimos viviendo, se nos manifestaron a lo largo de años, históricamente, las tres personas de la Santísima Trinidad. Y hoy, entonces, celebramos, festejamos esta fiesta especialmente dedicada a ella. Todo este tiempo que sigue, de hecho se hace memoria ahora del primer domingo después de Pentecostés, como ya se dijo, es de hecho la etapa más larga del año, que abarca desde 23 a 28 semanas, dependiendo de la fiesta de la Pascua. En este tiempo se aprovecha para la santificación, es decir, se busca el avance, el crecimiento de aquello que fue obtenido en las fiestas anteriores, empezando por el bautismo, el día de nuestro nacimiento a la vida sobrenatural, y también muy especialmente después de la venida del Espíritu Santo. Recordemos que cuando viene el Espíritu Santo viene a confirmar, a corroborar aquello que ya había comenzado, es decir, nos hace soldados de Cristo. Ese es el sacramento de la confirmación. Entonces todo este tiempo, a partir de hoy en adelante hasta el último domingo después de Pentecostés, vamos a ver que las lecturas hacen hincapié en instrucción, en la práctica de la vida cristiana, porque se trata de ir incrementando aquello que ya se supone comenzado. Históricamente la fiesta de la Santísima Trinidad no tuvo su origen en los primeros siglos. ¿Y cuál es la razón de ser? Los papas nos decían: no se celebra en Roma la fiesta de la Santísima Trinidad porque todos los días se celebra ella. Es decir, en un primero decían, no tiene sentido que celebremos esto
porque con cada sacrificio de la misa, cada oración, cada vez que nos santiguamos, invocamos a la Santísima Trinidad, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada bendición que da el sacerdote, mediante la señal de la cruz redentora, también invoca a la Santísima Trinidad. Y el santo sacrificio de la misa, por supuesto, está siempre dedicado a Dios. Por más que se conmemore y se celebre la fiesta de un santo, ese santo es santo porque recibe la gracia de Dios y porque glorifica y alaba a Dios en los cielos, a Dios uno y Dios trino, la Santísima Trinidad. Esa es la razón por que no se celebraba antiguamente esta fiesta que celebramos hoy. Recién el Papa Juan XXII, en 1334, instituyó para la Iglesia Universal esta fiesta de la Santísima Trinidad. Pero hasta entonces no se celebraba, no había una fiesta especial y estaba contada dentro de las fiestas votivas que podían celebrarse. Este misterio no era conocido por los antiguos. Se dice que, y así efectivamente es, que aquello que Dios nos revela, es decir, descubre el velo, nos muestra a Él descendiendo a los hombres, hablando a los hombres, no puede ser descubierto, no todos ellos, y lo que sí puede es tanteado, vislumbrado, casi a oscuras, diríamos, si Dios no se digna a bajar, a descender a nosotros, a conversar con los hombres. Es decir, si Dios no nos hubiese dado la revelación divina, muchísimos conocimientos nosotros no los tendríamos, o los tendríamos mezclados con muchos errores, como los tienen hoy día todavía aquellos que no tienen la verdadera fe. ¿Se puede conocer por medio de la luz natural la existencia de Dios? Sí se puede conocer. ¿Se puede conocer la Santísima Trinidad? Eso ya no se puede conocer. Inclusive dentro del pueblo escogido de la antigüedad, que era el pueblo de los judíos, que tenía la misión de custodiar la ley, la verdadera fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos mismos no tenían el conocimiento que nosotros tenemos. Es decir, no sabían, no distinguían claramente que hay un solo Dios, lo tenían, por supuesto que sí. De hecho, aborrecían la idolatría porque la ley lo mandaba. Y Dios se había manifestado de esa manera. Pero no tenían el conocimiento que nosotros tenemos de la Santísima Trinidad. ¿Consideran a Dios como Padre? Sí. ¿Hablaban de un Mesías Redentor? Sí. De hecho, pero no tenían tampoco la clareza, la claridad que nosotros tenemos respecto al Verbo encarnado. No lo tenían. Mucho menos el Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, muchísimo menos. En el Antiguo Testamento sí se habla de Dios y se hace alusiones a la Santísima Trinidad. En el Génesis, por ejemplo, hay referencia al principio cuando se habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los santos padres hacen referencia que ahí se refiere a la Santísima Trinidad. Otra vez también se habla cuando el hombre cayó, diciendo que no sea como uno de nosotros, conocedor de la ciencia del bien y el mal, se habla en plural. Se hace referencia en los tres ángeles que se aparecen a Abraham en el Antiguo Testamento, a la Santísima Trinidad, pero ninguno de ellos tenía el conocimiento que nosotros tenemos. Eran pequeñas alusiones o destellos de luz que Dios comunicaba, pero no con la claridad que nosotros tenemos. Ya en el Nuevo Testamento ya sí tenemos plenamente esa manifestación. Recordemos, nuestro Señor Jesucristo cuando recibe el bautismo de manos de San Juan el Bautista claramente, se manifiesta la Santísima Trinidad. El Padre Celestial por medio de la voz que se escuchaba, dice que era como un trueno. Este es mi Hijo amado en que tengo puestas mis complacencias, dice el Padre Celestial. Ahí y también en la transfiguración en el monte Tabor, se manifiesta el Espíritu Santo porque desciende como paloma blanca y se posa sobre él. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo, de su propia palabra, lo dice en el Evangelio del día de hoy: id y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ya en el Nuevo Testamento, en la ley evangélica, ahí sí tenemos el conocimiento pleno en lo que podemos tenerlo, porque no deja de ser un misterio. Es decir, no podemos comprenderlo como tal porque justamente el misterio, lo propio, es lo oscuro, lo incomprensible. San Pablo lo dice en la epístola de hoy, cuán sorprendente, uso otras palabras, ¿verdad? Pero cuán incomprensibles son sus juicios
y cuán impenetrables son sus caminos, porque queda pasmado justamente frente al misterio que uno no puede comprenderlo, está como una nube oscura ahí, y que aún salvados tampoco vamos a poder abarcar en su totalidad el misterio de Dios, porque es inabarcable, incomprensible, no puede ser dimensionado por algo que es finito o que es infinito. Entonces surge eso, y aquí tenemos en la nueva ley entonces el conocimiento de la Santísima Trinidad. Dentro de los fines que tiene el santo sacrificio de la misa, la misma oración, podemos reconocer, y el Catecismo nos enseña 4 fines. El primero, uno de ellos es el satisfactorio, es decir, nosotros ahora aquí, estando en misa, y cuando rezamos, satisfacemos, es decir, vamos saldando la deuda por medio de la oración, de asistencia a misa, por los pecados que cometemos. Cada vez que pecamos tenemos la obligación, para restablecer la balanza desequilibrada, de satisfacer a Dios, pagar lo que debemos. Otro fin también es el fin impetratorio. ¿Qué quiere decir este fin impetratorio? Aquel fin, por hacer una comparación, el que hace el mendigo, el indigente. Está echado ahí en tierra y pide, no exige, no tiene derecho a exigir, pero pide, impetra, suplica. Ese es otro fin de la oración y también de la Santa Misa como oración por excelencia que hay. El tercer fin, entre ellos también está el que es el eucarístico, se le dice, es decir, aquel de acción de gracias. Cada vez que nosotros rezamos, cada vez que venimos a misas, también, aparte de pedir impetratorio, aparte de satisfacer por nuestras faltas, agradecemos a Dios. Y es tan agradable la virtud de la gratitud que cuando uno no agradece, desde luego, a una persona, se hace, digamos, indigno de recibir nuevos dones, nuevos regalos, obsequios. Lo mismo pasa con Dios. Cuando uno es ingrato, no agradece aquello que recibe de Dios, se hace indigno de recibir más cosas de Él. Pero hay un cuarto fin que muchas veces se suele olvidar y que nos trae la fiesta del día de hoy. Ese fin se le conoce como fin latréutico, o también se podría conocer como fin laudatorio. ¿Qué quiere decir esto? Fin latréutico porque es el culto propio que recibe Dios, el de latría, el culto de adoración, de reverencia, de tributarle todo el honor debido, de dar todo lo mejor que puedo tener a Dios porque Él se lo merece. Y en base a esa latría, en vez de ese culto de sumo, diríamos, postración de la criatura frente al Creador, surge lo que es la alabanza. Cuando uno ve un cuadro preciosísimo, cuando uno ve un paisaje precioso, una sierra, el mar inacabable que se pierde en el horizonte, el sol que está encima alumbrando, cuando ve una fuente, un arroyo, cuando ve una flor preciosísima que uno ve ahí, uno queda, cuando no la ve, cuando la ve de pasada, sino que se detiene a observarla, se da cuenta que hay orden, se da cuenta que hay belleza, se da cuenta que hay algo, y a la vez cuando ve que las mismas flores, por ejemplo, tienen la misma cantidad de pétalos, los mismos tintes de colores en cuanto a cantidad, y ve la variedad también que hay en las mismas flores de una misma especie, ahí uno queda, si observa con detenimiento, queda como fuera de sí, dice, acá hay algo bello, acá se une la verdad con la bondad, acá está la belleza, y esa belleza contemplada detenidamente hace que uno naturalmente surja el deseo de alabar, de reconocer, de reverenciar. Cuando veo el cuadro digo, qué cuadro precioso, escucho una música bellísima, qué bello que es esto, ¿quién lo hizo? Cuando uno ve el paisaje, ve las otras cosas, dice, qué hermoso que es esto, ¿quién lo hizo? Inevitablemente surge la alabanza a aquel que lo hizo, porque la alabanza es merecida solamente por aquel que detenta la excelencia. Uno puede tener reconocimiento, esta persona hace su deber, perfecto, está bien, cumplió con lo que tiene que hacer, está bien, no merece reproche porque hizo lo que debía. Pero cuando alguien o algo excede esa barrera, supera esa medida,
ahí pasa a nivel de la excelencia, a nivel de lo superior. Y si esa excelencia es divina, llega a ser sublime. Es decir, no hay cosa superior a eso que estoy contemplando, que estoy oyendo. Entonces, frente a la contemplación de lo sublime, de la creación de Dios, de esos misterios que se nos presentan, uno queda como anonadado, queda sin palabras. Y ahí surge después, o en ese mismo quedarse sin palabras, extasiado, salido de sí y prendido de aquello que está observando, ahí queda, surge de uno la alabanza, la parte laudatoria. Es por eso que también San Pablo en la epístola del día de hoy, esta es una exclamación de alguien que está fuera de sí. Por eso dice: oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios y cuán impenetrables son sus caminos. Y después se pregunta: ¿quién conoció los designios del Señor? Y uno podría decir: ¿quién, viendo hasta el bello paisaje, quién puede hacer estas cosas? ¿Quién puede darle este orden, esta repetición, esta constancia, que salga el sol todos los días, que las aves sepan su canto sin haber estudiado, que las flores crezcan, que la tierra produzca, que los animales tengan su repetición, su obediencia, los hombres también, porque Dios se lo dio? Es decir, ahí surge la alabanza. Y ese es uno de los, como decimos, de los fines de la Santa Misa y de la misma oración: alabar. ¿Y alabar a quién? Aquel que es sublime. ¿Y quién es sublime? Aquel que hizo todas las cosas y aquel que el día de hoy se nos manifiesta ya no solamente como creador. Eso también los ven la gente que no tiene fe. Los mismos paganos saben o pueden ver las maravillas de la creación y alaban, sin saber a quién, pero alaban. Nosotros tenemos ese conocimiento, Dios se manifiesta a nosotros. Entonces, es realmente un gran privilegio que nosotros conozcamos al verdadero Dios, que tengamos la verdadera fe. Si no, podríamos estar, en vez de alabando al Creador de todas esas cosas, alabando al sol, a la luna, a los astros, cosa que se hacía en la antigüedad y que se sigue haciendo hoy día, o básicamente alabar a las criaturas. Y si yo no alabo esas cosas, por ahí digo: no, esas cosas hacían los antiguos, eran ignorantes. No alabo entonces yo al dinero, las posesiones de la tierra, a una carrera, a un deporte, a un club, a un oficio, una profesión. No nos engañemos, porque eso que nosotros decimos que necios, ignorantes, alababan las piedras, bueno, y puede alabarse a un número, una cantidad de dinero, otras cosas. Ahí también puede estar la alabanza, la idolatría, como se dice. Nosotros tenemos entonces la verdadera fe, que no la tienen todos, y tenemos ese conocimiento. Y cada vez que nosotros decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos realizando esa acción laudatoria, la tréutica, al verdadero Dios, que no lo tienen todos. Cada vez que en mes antiguo estoy rindiendo y tributando honor a la Santísima Trinidad, cada vez que recibo la bendición, cada vez que invoco a la Santísima Trinidad, estoy invocando al verdadero Dios, que no todos lo tienen. Y específicamente el día de hoy la Iglesia quiere que nos ejercitemos en ese fin, el fin latréutico. ¿Tenemos necesidades? ¿Impetramos? Sí, está bien, Dios quiere que pidamos. ¿Tenemos también que satisfacer por nuestros pecados? Sí, todos pecamos, hay que satisfacer. ¿Tenemos que agradecer? Por supuesto que sí, y agradecemos a Dios. Pero no olvidemos también el fin latréutico, el fin de alabanza. Y para poder alabar, primero desde luego hay que contemplar. Los niños lo saben claramente. ¿Para qué fue creado el hombre por Dios? Para conocer, amar y servir en esta vida y después gozar en la otra. Para poder alabar a Dios tengo que amarle. Para poder amarle tengo que conocerle. Y para poder conocerle tengo que contemplarle. ¿Y cómo le contemplo? En la creación, en la vida cotidiana. En el levantarme cada día, en ver el cielo, el sol que alumbra. No sale porque sí al acaso, porque se le ocurrió salir y simplemente. Hay un orden en toda la creación. Y si hay un orden es porque hay un ordenador detrás. Si hay ley en todas las cosas, hay un legislador. No puede haber un efecto sin causa. Si pasa esto es por algo. Entonces, pidamos a Dios la gracia de contemplar en nuestra vida cotidiana aún esos pormenores, esos detalles que parecen insignificantes,
pero que bien mirado es una flor que crece, un tallo, un ave, un pájaro que canta, que lo tenemos siempre, y ahora mismo lo escuchamos y prestamos atención, alabar a aquel que hizo todas esas cosas, y no solamente como creador, sino aquel que vino a rescatarnos y nos da la vida del alma, la Santísima Trinidad en el día de hoy. Pidamos a Dios entonces esa gracia, mediante la Santísima Virgen, que nos dé el espíritu de alabanza, ese espíritu de reconocimiento, junto con los otros fines también, pero saber alabar a quien corresponde, a Dios nuestro Señor, Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.